entre comillas, no Timoteo, porque estamos viendo Timoteo. Ustedes saben muy bien, ya tiempo atrás, un grupo de hermanos comenzamos a estudiar. La iglesia tuvo una crisis hace años atrás. Yo les dije la fecha la vez pasada. Había un grupo de hermanos, tal vez 6, 7 hermanos, que comenzamos a estudiar. Y algo que les dije en ese tiempo, dentro de esos 7 hermanos estaban Duancito, Jaime y Eddie, ¿sí? Y todos, incluyendo estos 3 hermanos que se han mantenido firmes en eso, estaban dispuestos para aprender y poder servir al Señor en medio de la iglesia, porque les manifestaba que la voluntad de Dios es que se levanten hermanos de en medio de la iglesia y que tengan buen testimonio y que amen la iglesia, ¿sí? Pasaron los meses y quedaron solamente ellos 3 hasta el día de hoy, ¿no? Y creo que ustedes son testigos del testimonio y servicio de ellos en medio de la iglesia, de cómo aman la iglesia, de su devoción, de su crecimiento en las escrituras. Y como estamos viendo Timoteo, el propósito es, al terminar Timoteo, poder hacer un reconocimiento público como ancianos o pastores u obispos, que son 3 palabras que son las mismas, ¿sí? No se olviden que pastor no es un don, pastor es un oficio, ¿sí? ¿Y por qué se debe hacer así? No es que toda la iglesia va a votar, como de pronto equivocadamente se hace. No quiero criticar a nadie, pero sí que darle formación a ustedes también como iglesia. Si alguien considera que de Eddie, Jaime o Duan no tienen el testimonio para ser ancianos, lo pueden manifestar en este tiempo, no públicamente, sino hablar y mirar realmente si hay alguna razón bíblica para que se abstenga de ser reconocido como anciano, pastor, en medio de la iglesia local, que ya lo están ejerciendo ya desde tiempo atrás, pero ya es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, ese es el propósito de poder enfatizar las escrituras en el libro de Timoteo, ¿sí? Y como ustedes ya comenzaron a estudiar, ya vieron la importancia, ¿no? Ya vamos a estudiar, si Dios no lo permite, capítulo 3, si alguno anhela obispado, buena obra desea, ¿sí? Pero, y ahí vamos a ver todos esos detalles, ¿no? Entonces, cualquier hermano que considere que tenga inquietudes a nivel personal lo puede hacer, ¿sí? No es bíblico, no es correcto que se haga una elección para que ustedes tengan principios y tengan, y lo vamos a través de la Biblia a verlo, que se esté nombrando a través de una votación como si fuera un conjunto residencial y donde se hacen grupos y yo prefiero a esta persona porque es mi familiar, es mi amigo, porque me cae bien, pero no tiene las calificaciones que dice la Escritura. Por eso vamos a leer cada una de las características que debe tener un siervo de Dios en medio de la iglesia, ¿sí? Otra cosa, ¿por qué voy a dar el tema de hoy? ¿Qué relación tiene? Yo iba a dar hoy capítulo 3, versículo 1 en adelante, pero yo dije, no, falta algo. No es el siervo de Dios, es su familia, no la que va a servir ahí en medio de la iglesia, pero tiene que tener un soporte ese siervo de Dios. Hay personas que pastorean iglesias, que sus hijos no están en el Señor, que sus hijos andan en el mundo, que no tienen buen testimonio, y por ende hay uno de los mandatos de Dios ahí, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Bueno, yo todo me lo sé ya de memoria de tanto estudiarlo, ¿no? Entonces, la calificación de ellos es la que va a hacer que realmente haya paz en medio de la iglesia. Hay personas que tienen corazón para Dios, que aman a Dios, pero no han sido buenos esposos o buenos padres, y entonces sus hijos no están en el Señor o dan mal testimonio. Yo nací en una iglesia de mala doctrina hace ya 40 y pico años, duré poco ahí justamente por eso, porque Dios me mostró que no era. Los amo y agradecido al Señor por permitirme estar ahí, pero el pastor que enseñaba tenía un hijo que tenía pecados de inmoralidad sexual y vivía con él, que era lo peor. Entonces era un mal testimonio, ¿no? El que comenzó la obra en ese tiempo, cuando mi esposa primero llegó a Cristo. Y uno como nuevo como que no discierne eso, ¿no? Entonces creo que es bueno fundamentar a la iglesia para que la iglesia tenga sustento bíblico y pueda también velar y cuidar y orar por los siervos, ¿no?
yo de años atrás los conozco a estos tres hermanos, son hombres de Dios, estudian las Escrituras, siguen creciendo, ustedes lo saben más que yo, así que tenemos paz. Pero vamos a estudiar todos esos temas y voy a hablar acerca de un mandato, el primer mandato relacionado con la familia. ¿Dónde está, mis queridos? Primer mandato, no he comenzado el estudio, ¿no? A ti que empieza a correr el reloj. ¿Sí? Primer mandato. Génesis, ¿qué dice? ¿Cuál pasaje? Génesis, ¿qué? ¿Qué dice? Ese no es un mandato, es una instrucción de Dios para cómo debe ser la familia. Antes de eso, Dios da un mandato, ¿sí? Y vamos a leerlo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, lo voy a explicar y luego vamos a orar. Versículos 27 al 28, 2 versículos, ¿sí? Dice las Escrituras: y creó Dios al hombre. Y qué interesante si vemos la creación desde Génesis capítulo 1, versículo 1. Todo estaba en desorden y Dios fue poniendo todo en orden. Y habla de la luz, fue la luz, después habla de toda la creación. No voy a poner a explicar en un estudio de la creación. Y cuando todo estaba en armonía, cuando todo estaba preparado, puso al hombre. ¿Sí? Y algo interesante, dice la Escritura que el Señor sopló aliento de vida. ¿A quién? A Adán. Y eso ha sido a través de la humanidad que Dios transfirió aliento de vida a Adán y se comunica a toda la humanidad. ¿Qué significa que Dios sopló aliento de vida? Que transfirió de su propio ser, del ser Dios mismo, al hombre y lo hizo un ser espiritual. Diferente al perrito, al gatito que tanto se quiere y que muchos ya casi que lo idolatran. No, un gatico se muere, yo tengo una gatita gallina allá en la casa muy linda. ¿Sí? El día que se muera se murió y dejó de existir. El hombre no. Porque nosotros somos seres eternales. ¿Sí? Eternales. Y cuando dice que sopló aliento de vida, lo hizo un ser espiritual eterno, con la capacidad para comunicarnos con Dios y la necesidad de tener un relacionamiento con el diseñador, que es Dios. ¿Sí? Ahora digo que es el hombre para que te acuerdes de él, el Hijo del Hombre, para que lo visites. Otro texto, ¿no? Ahora, en este texto dice, y los bendijo Dios, ¿sí? Ahora, los bendijo Dios significa que puso el favor de Dios sobre nosotros, su favor sobre nosotros. Somos la especial creación de Dios, ¿sí? Y acá hay 3 palabras en el versículo 28, presten bien atención, 3 palabras con el mismo énfasis, pero vamos a orar y vamos a pedir la dirección del Señor en este tema, ¿cierto? Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, por la iglesia, porque me permites el privilegio, siendo indigno, pecador, perdonado por la sangre de Cristo, de poder exponer tu santa, perfecta palabra, Señor. Te suplico que me guíes, que me des la sabiduría a mis amados hermanos, que el Espíritu Santo que habita en nosotros les enseñe lo expuesto. Sabemos que es el maestro de maestros, Señor. Y te rogamos que tu palabra corra y sea glorificada en esta mañana. En el nombre que es sobre todo nombre, nuestro amado Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén. Versículo 28. 3 palabras que dan un mismo énfasis. Y es el primer mandato para la humanidad. El primer mandato. Dice así: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad. Primera palabra, llevar fruto, tener hijos, retoños, es la idea. La palabra fructificar significa llevar fruto en el hebreo. La palabra fructificar significa tener hijos. Retoños también dice en el hebreo. Y más palabras, simplemente menciono esas, que creo que es suficiente. El deseo de Dios es que fructifique el hombre sobre la tierra.
Segunda palabra, ¿cuál es? Multiplicados. Ahora sabemos lo que es la multiplicación, ¿cierto? La multiplicación es sencilla. Cuando conocí a mi esposita, nos casamos, Dios nos dio 4 hijos y ahora tenemos 12 nietos. Eso es multiplicar. ¿Sí me explico? Y es la voluntad de Dios. Los hijos son una tremenda bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa estima el fruto del vientre, dice en Proverbios. Salmo, perdón, gracias. Gracias, muchas gracias. Sí, ahora la tercera palabra. La tercera palabra, ¿cuál es? Llenar la tierra. Ahora, llenar la tierra, aquí en el hebreo significa desbordar y completamente. ¿Sí? Poblar la tierra con descendientes. Eso significa en el hebreo, que ustedes lo pueden ver, es muy fácil hoy en día, ¿sí? Y mirar esa palabra, desbordar completamente. Ahora, ¿qué vemos hoy en día en el mundo? ¿Cuál es la moda hoy en el mundo? Se casa una pareja y lo que quieren es tener 2 sueldos y sin hijos. Es la mentalidad del mundo. ¿Sí? La mentalidad del mundo. ¿Cuál es el pensamiento del hombre en general? Olvidarse de tener hijos, ¿sí? Si quieren salir, entre comillas, adelante. Ahora, en Colombia, sabemos de países, por ejemplo, como Italia. Yo leía, también escuchaba, que en Italia hay ciudades que están casi desocupadas y que hay un montón de personas que están llamando de otros países para poblar, en España, en Europa. Pero en Colombia, yo escuché ya hace unos días atrás, voy a usar una palabra o unas palabras como muy marcantes. Dice mi pensamiento, va aumentando la disminución. ¿Sí me entienden? Ya muchas parejas no quieren tener hijos. O es un estorbo, es un problema en la parte económica y un montón de cosas que puede poner el hombre por el mensaje del mundo. Sabemos que el mundo entero está bajo el maligno y que ese sistema es satánico. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el mandato de Dios? Según estos textos. No es que era solamente para esa época, no. Según esos textos, ¿cuál es el mandato de Dios? Ahora, yo me pongo a pensar con mi esposa, nos ponemos a pensar, ¿qué sería de nosotros si no tuviésemos nuestros 4 hijos y 12 nietos? ¡Qué bendición tan tremenda! ¡Qué bendición tan tremenda! Y entonces a veces por egoísmo, por falta de fe y otras cosas, se toman decisiones y posiciones antibíblicas. Y la última palabra es más diciente. Llenar la tierra significa desbordar completamente. En Bogotá, por ejemplo, está llena Bogotá, pero hemos salido fuera de Bogotá y hemos visto carreteras donde se ve verde por todo lado. No se ha poblado nada de eso. Hay muchísimo más para poblar. No sé si lo han pensado. Miremos la luz de las Escrituras y entendamos la voluntad de Dios. ¿Sí? Ahora, es importante pensar en por qué personas, hoy en día, vamos a Romanos capítulo 1, ¿por qué hoy en día hay personas que no quieren tener hijos? Pero también como en Romanos capítulo 1, que ya lo estudiamos acá en la iglesia, habla en el capítulo 1 de los paganos y menciona la escritura ahí desde el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, que es pecados contra Dios, e injusticia de los hombres, que son pecados contra la humanidad, pero también contra Dios. Y más adelante dice que detienen con injusticia la verdad. Y comienza con un argumento Pablo, porque las cosas invisibles de Él, su naturaleza, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de ¿qué? Que no tienen excusa. Hablando de el hombre que rechaza a Dios.
Y dice, profesaron ser necios, dice ahí, versículo 22, profesando ser sabios se hicieron necios. Y comienza una escalera descendente. Primer pecado, o primera mención, empieza a caer el hombre. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que significa inmortal. Cuando el Señor Jesucristo murió, estuvo 3 días en tierra, pero no vio corrupción, porque es Dios. Es inmortal Dios, incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vemos la idolatría de cuadrúpedos, de reptiles. Dice, por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. De modo que, ¿qué hicieron? Deshonraron ¿qué? Sus propios cuerpos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, recibiendo en sí mismo ¿qué? La retribución debida a su extravío. Pero lo que quiero mencionar con el tema, tiene una pequeña introducción, es lo que dice más adelante, lo voy a buscar. Dice versículo 26, por esto Dios los entregó a pasiones ¿qué? Vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Cómo se llama ese pecado? Lesbianismo. 27. Y de igual modo también los hombres. ¿Por qué les pasó eso a la humanidad? ¿Por qué le pasó eso a la humanidad? Por no haber tenido en cuenta a Dios. No le glorificaron. Primer paso descendente. Segundo, no le dieron gracias, ingratitud. Su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Caen a la idolatría. Eso que estamos viendo hoy en la sociedad es consecuencia de los pasos descendentes en la vida del hombre por no reconocer a Dios. Y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer. Miren, la parte sexual del hombre está claramente definida y se complementa con la parte sexual de la mujer de una manera clara. Porque Dios hizo perfecto al hombre. Y Dios creó el sexo de tal manera que hubiese placer para que el hombre pudiera disfrutar y la mujer pudieran disfrutar y cumplir el propósito de Dios. Llenar la tierra. Llenar la tierra. ¿Sí? Fructificar, multiplicaos y llenar la tierra, porque Dios es bueno. Pero como el hombre es un ser sexual, y hablo del hombre, mujer y hombre, ¿no? Ya con la ideología que tenemos hoy en día, que nos quieren meter a todos, ya comienzan a ellas, ellos y ellas y no sé qué más cosas. No, cuando habla del hombre aquí habla de la humanidad. Versículo 27, ¿ven? Y de igual manera, de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias. ¿Sí? Y la palabra se encendieron significa se inflamaron profundamente. Dice, en lascivias es excitación de la mente. Miren, la excitación que sienten esas personas, según la Biblia, es más fuerte que la misma excitación de lo natural que Dios dio. ¿Por qué? Porque es una perversión. Y salir de esa esclavitud es muy difícil. He conocido 4 personas, muchachos, con antecedentes de homosexualidad. Siendo víctimas, uno de ellos estuvo con nosotros mucho tiempo, después Dios mostró su condición, le ayudamos, él contó cómo fue víctima de eso, siendo niño, pero él ya estaba esclavizado con esto, y me contó un montón de cosas que yo no sabía y lo quiero un pantallazo rápido nomás, ¿no? Él, por ejemplo, me decía que en Transmilenio se veían con otros homosexuales y se identificaban, yo no sabía eso. Y que era tan fuerte esa pasión que él volvió a recaer. Recomendé a un hermano de la iglesia que le hiciera seguimiento, pero no estar más en la iglesia porque tenemos muchos niños, ¿sí? Y hay un peligro latente, y se lo dije yo a él. Ahora, él, gracias al Señor, está en esa lucha, se casó con una chica, está en otro país, tienen una hija, pero como le dije yo a él, tienes que toda la vida orar y cuidar tu corazón. Porque está condicionado por cosas que él experimentó que le hicieron muchísimo daño. ¿Me explico o no? Le estoy hablando de lo que dice la Biblia aquí, armonizándolo con la experiencia de 4, menciono uno porque no hay necesidad de más, ¿cierto? Ahora, todo eso es consecuencia del pecado. ¿Y por qué quiero mencionar eso?
Porque el hombre por no querer cumplir el mandato de Dios, hoy en día hay pocos matrimonios. Pocos matrimonios. Hay algunos que se van a vivir juntos y después de un tiempo deciden casarse, que es la voluntad de Dios, casarse. Porque en caso tal de no hacerlo, ¿están en qué? Fornicación. Pero hay otros que ya llegan al punto a través de las drogas y otros elementos extras que caen en pecados terribles de inmoralidad. Ahora, primero, volviendo al tema que estamos viendo, el primer mandato de parte de Dios relacionado con la familia: fructificar, multiplicaos, llenar la tierra. Y Dios bendijo con placer al hombre y a la mujer en esa relación que Dios dio. En Hebreos 13:4 dice: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y adúlteros, ¿qué va a hacer Dios? Lo va a juzgar, porque a Dios no le agrada que una persona esté viviendo en esa condición, que esté viviendo de esa manera. Entonces, es algo que tenemos que estar nosotros considerando, mirando a la luz de las Escrituras y cómo la voluntad de Dios es esa. Miren, sin ser el tema puntual, en Eclesiastés capítulo 12, que está escrito a los adolescentes, dice: acuérdate de tu Creador. Y la recomendación es cuando tengas la juventud. Ayer habla de un adolescente de 16 años. Pero le está presentando un cuadro, no de un joven, sino de un viejo. Y está diciendo antes, y se repite creo que 4 veces, o 3 o 4 veces la palabra antes, que vengas en los años en los cuales diga: yo no tengo en ellos contentamiento, y comienza a narrar las características de ser un anciano, hasta que llegan los endechadores, ¿sí? En uno de los apartes dice que el apetito se va a reducir. Cuando yo lo estudié la primera vez hace muchos años, decía: el apetito, sí, se le quita el apetito a uno. No, está hablando del deseo sexual. Eso lo compartí con algunos líderes hace poco, ¿no? Cuando se despierta ese deseo en los niños jóvenes, los adolescentes, Dios permite como una especie de escape a esa presión, que es una presión, los sueños, y en los sueños se mojan. ¿Sí me entienden? Pero por eso dice la Escritura a los jovencitos: no despierten el amor hasta que Él quiera. Hay un tiempo para casarse. Pero hay muchachos de 15 años que ya por las hormonas, la testosterona, empiezan a tener una atracción, y las chicas también. Los hombres tenemos más testosterona que las chicas, ¿sí? Pero entonces ahí es donde tienen que guardarse los muchachos para llegar puros a su matrimonio. ¿Me explico o no? Por eso tiene que ver lo que menciono. Vamos a continuar con nuestro tema principal. Génesis capítulo 4. Estamos viendo la responsabilidad de la familia y cómo Dios reiterativamente lo recuerda. Capítulo 4, versículo 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. ¿Por qué? Porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro en lugar de ¿quién? A ver, a quien mató Caín. Versículo 26. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y vemos aquí la responsabilidad de la familia de criar hijos, pero en la fe. Aquí quiero dar un paso más. La voluntad de Dios es que la tierra se llene. Nosotros, la iglesia de Dios, somos el pueblo de Dios. En el pasado Dios trató con un pueblo que se llama Israel. Y Dios quiso que Israel fuera un testimonio al mundo. Hoy en día nosotros, la iglesia del Señor, somos un testimonio, o debemos ser un testimonio al mundo. El mundo es el grupo de personas que no conocen al Señor. Y entonces vemos algo interesante. Fíjense ustedes en ese texto, versículo 26. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces, después de eso, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. La palabra invocar significa aclamar, pregonar, publicar y dar voces en cuanto a Dios. ¿Saben qué nos quiere decir eso? Cada núcleo, cada familia de la iglesia
debe criar a sus hijos en la fe. ¿Cuánto más los ancianos? Por eso quise dar este tema hoy. ¿Cuánto más los obispos o los pastores? ¿Cuánto más? Si quiero servir al Señor y mi hijo no ama al Señor, es porque no hice mi papel. Y entonces, ¿cómo voy a, como dice la Escritura, adelantándome al tema, ¿no? Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, este mandato es universal, pero este mandato para los creyentes es puntual, ¿sí? Nosotros debemos criar a los hijos en la fe. Y fíjense lo que dice el texto, además. Comenzaron. ¿Qué significa que comenzaron? Que dejaron de hacerlo. Ya habían dejado de hacerlo. Uno de los hijos de Adán mató a otro de los hijos de Adán. Pero nació este hombre y le enseñaron el temor de Dios y de nuevo comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ya habían pasado muchos años. Muchos años. Ahora, la documentación histórica de Génesis, que es real, nos muestra algunas cosas. Por ejemplo, Génesis capítulo 5, versículo 1. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día que creó Dios al hombre a semejanza de Dios lo hizo. Muy importante esa reseña. Varón y hembra los creó. También muy importante. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Sí? Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. Fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Cuántos años vivió Adán? Literales, 930 años. Así era la humanidad en el comienzo. 930 años. Versículo 6. Vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set después que engendró a Enos 807 años y engendró hijas e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y yo tengo 64 y ya tengo mis achaques. Algunos tenían de 100 y tanto de años hijos. Ya en esta edad, una mujer no puede tener hijos de la edad que yo tengo. No puede. Pero en el comienzo no fue así. Ahora, el efecto del pecado trajo como consecuencia que los años se acortaron. El efecto, y lo repito, del pecado de generación a generación hizo que Dios tomara una decisión y acortó los años de vida de las personas. A ver, porque ese no lo tengo aquí. A ver, mi esposa me ayudó cuando lo estaba buscando. Creo que está en Génesis capítulo 6. Capítulo 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿sí?, era mucha en la tierra. Y que todo signo de los pensamientos del corazón de ellos de continuo solamente el mal. ¿Versículo qué? 3. Gracias. Mi memoria no me ayuda en cosas, ¿no? Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días ¿qué? 120 años. Pero miren lo que dice el 2, que viendo los hijos de Dios, que los hijos de los hombres eran hermosos, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Habla de paganas, no creyentes, que no voy a explicar por tiempo, porque vamos a Génesis capítulo 9, cómo es reiterativo el mandato de Dios. Génesis capítulo 9, hay la repetición de este mandato, ¿sí? Versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Las mismas palabras, la repetición del mandato. Ahora, si hay repetición después de tantos años, es que si ustedes ven las genealogías, pasaron muchísimos años y Dios vuelve y reitera lo mismo. Es porque está en el corazón de Dios eso. La razón principal por la que Dios nos creó a nosotros, ¿cuál es? Según Dios, según la Biblia. ¿Perdón? Para alabanza. Sí, para alabanza. Pero hay un texto puntual. Para la gloria mía, los creé, los formé y los hice.
La razón principal por la cual Dios trajo al hombre al mundo es para su honor, para su gloria, para su alabanza. Si perdemos de vista esa verdad, estamos fracasando. ¿Me está siguiendo? Si perdemos de vista ese propósito que Dios tiene con usted y conmigo, vamos a fracasar. Entonces, por ende, nuestra generación, nuestros hijos, el deseo nuestro debe ser profundo de enseñarles los estatutos, la palabra de Dios, para que ellos proclamen a Dios también y honren a Dios. Eso lo vamos a ver ahora en detalle. Ese es el principal propósito por el cual Dios creó al hombre, para su alabanza. Ahora, si mis hijos, si sus hijos no honran a Dios, yo he escuchado, no, es que los muchachos cada uno es diferente. Sí, es verdad. Instruye al niño en su camino y habla del camino de él. Pero un padre piadoso con una mujer piadosa como equipo van a tener hijos piadosos como una verdad fundamental. Como una verdad fundamental. Ahora, si no son piadosos es porque el papel, el rol del padre, la madre, no fue el que Dios pidió. Y lo vamos a ver también en detalle. Salmos 127. Salmos 127, versículo 1. Dice Salmo 127, 1. Sí, está condicionando las cosas. Si no está Dios ahí, no hay nada que hacer. Si Jehová no edificare, la palabra edificar significa poner cimientos. Hace la comparación a una estructura, a un edificio, pero está hablando de la familia. Dice edificar, es construir, tener hijos. Miren la palabra edificar en el hebreo y significa lo que estoy diciendo: poner cimiento, construir, tener hijos, prosperar. Los hijos son una de las mayores bendiciones. Una de las mayores bendiciones. Otro texto. Ahora, bueno, no lo he explicado todavía. Si Jehová no edificare la casa, en vano. En vano significa, es una calamidad. Si yo pretendo, y aquí no está hablando de una construcción de un edificio, pone el ejemplo de una construcción, pero está hablando es del hogar de mis hijos. Si yo no estoy haciéndolo conforme a Dios, su palabra, su voluntad, es en vano. Y en vano significa que es una calamidad en el hebreo. Significa que me estoy engañando. Es un engaño. En vano significa es inútil hacerlo. Y también significa destrucción. Destrucción. Si Jehová no edificare la casa, en vano. ¿Qué destrucción? ¿Qué engaño? ¿Qué calamidad? ¿Qué inutilidad? Es lo que está diciendo Dios ahí. Trabajan. Y habla de arduamente fatigarse, afanarse, y para nada, así es en vano. Miren, a veces las metas humanas de algunos creyentes son muy cercanas a las del mundo, es tener cosas. ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Desnudo salí, cuando Job pasó por pruebas era riquísimo, vino Satanás a acusar a los hijos de Dios y Dios mismo lo incitó y dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? No hay ninguno como él en la tierra, varón recto, temeroso, apartado del mal. Ah, pero ¿cómo no, si la ha rodeado de todo? Quítale los bienes y verás, va a blasfemar contra ti. Y Dios le permitió eso. Está bien, hazlo, pero no toque su vida. Jehová dio, dijo Job, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová que bendito. Y nosotros vamos a llegar salimos desnudos, salimos del vientre. O yo no he sabido. Yo no vi cuando mi esposa tuvo los 4 hijos, pero no me dijeron que nació con pañal o con algo ahí o con un anillo de oro, nada de eso. ¿Sí? Y desnudo volveré también, dice la Biblia. ¿Qué nos vamos a llevar, mis queridos? ¿Saben lo que vamos a llevar? A nuestros hijos, si lo hemos llevado al Señor.
y a las personas que hemos ganado para el Señor. Y en la eternidad, los cientos de millones de creyentes vamos a honrar al Señor. Y se cumple el propósito de Dios a través del plan de Él. Si obedecemos. Si no obedecemos, no somos parte de eso, de esa bendición. ¿Me están siguiendo? Salmo 127, versículo 3. Salmo 127, versículo 3. He aquí, presten atención, he aquí, herencia, que significa patrimonio, bienes o posesión. Herencia de Jehová son ¿quién? Los hijos. ¡Qué bendición! Yo recibí una pequeña herencia de mis padres, gracias a Dios por eso. Mis hijos van a recibir una pequeña herencia mía de lo que Dios me prosperó mientras estuve trabajando. ¡Qué bendición! Pero hay algo de muchísimo más valor porque son valores eternos. Herencia de Jehová son los hijos. Son los hijos. ¿Qué más dice el texto? Estima significa es una recompensa y bien. ¿Qué más dice el texto? El fruto del vientre. Y la palabra fruto significa rama. Cuando pensamos en una rama, ¿pensamos en qué? Una rama como cualquier rama. ¿En qué pensamos? En un árbol. ¿Sí? Es una rama. Yo tengo 4 ramitas y 12 ramitas chiquititas. ¿Sí? Y no sé, cada hermano puede decir también lo mismo. Según lo que Dios le ha bendecido. ¿Qué más dice el texto? Fruto del vientre. Fruto del vientre. Dios quiere familias fuertes. Vuelvo y lo repito. Dios quiere familias fuertes. ¿Ustedes creen que Dios todavía se interesa por la familia o no? Claro que sí. Ahora, vimos ese pantallazo. Había mucho más textos, pero quise hacerlo. Vamos a ver la segunda parte. Y es la que creo que debemos de mirar con detalle. Bueno, toda la palabra de Dios. ¿Cómo sostener solidez en la familia? Dios nos dio proles, nos dio hijos. ¿Sí? Y vamos a ver 4 principios. 4. Ojalá los anoten. Los graben en su corazón. Los aprendan y los apliquen. Los apliquemos. ¿Sí? 4 principios para tener una familia sólida. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Versículo 1. Estos pues son los mandamientos. La palabra mandamiento significa estas son las órdenes de Dios. Órdenes divinas. Estatutos, que son las tareas o normas que Dios da. Y decretos, los veredictos y sentencias de Dios, todos son complementativos, no son exactamente iguales. Mandamientos, estatutos y decretos. Que Jehová, vuestro Dios, mandó que os enseñase, ¿para qué? ¿Para qué? Para que seamos unos cabezones espirituales, sepamos mucha Biblia. ¿Para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice? Que lo obedezcamos. Que hagamos lo que Él pide. ¿Sí? Lo que Él pide. Ahora, ¿cuál es la escena, mis queridos? Vamos a Josué. Josué capítulo 24. Josué. ¿Quién era Josué? ¿Se acuerdan quién era Josué o no? Era el discípulo y sucesor de Moisés. Y Josué seguía a Moisés donde Moisés fuese. Era el alumno aventajado de Moisés. Y recuerdan el pecado de Moisés, el hombre más manso de la tierra, pero el pecado de Moisés, ¿cuál fue? Para no poseer la tierra, según Dios. ¿Y cuál fue el pecado? No honrar a Dios en lo que hizo. No fue el enojo. No honrar a Dios. Y miren,
Si nosotros no honramos a Dios, hagamos todo lo bueno que queramos, no estamos haciendo nada. Lo principal es honrar al Señor. Por eso los principios no se negocian. No se negocian. Cuando ya atenta sobre honrar a Dios, y aquí ese texto es muy claro, y dice Josué capítulo 24, versículo 14, presten atención. Ahora pues, ¿qué pasa? ¿Recuerdan ustedes eso también lo estudiamos ya aquí en la iglesia, las plagas? ¿Sí se acuerdan o no? Bueno, ¿cuál era el mandato de Dios cuando pasaron ya y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? No, ya salieron. Están ahí llegando a la tierra de Canaán. Están en la frontera de Canaán. ¿Qué instrucciones le dio Dios? Ahora, Dios le hizo una promesa a Israel. Se puede hacer un cuadro, ese me lo ayudaría a Sergio a hacer porque yo soy muy malo para saber lugares. Hacer un cuadro exacto del mapa. Nosotros tenemos un mapa en Colombia, ¿cierto? Un mapa de Israel de los lugares exactos que Dios le prometió a Israel. Dios le prometió a Abraham, cuando estaba en Ur de los Caldeos, primero le dijo que se fuera a un lugar que él no sabía. Génesis capítulo 15 creo que es. Y en capítulo 17 reafirma, en Génesis capítulo 15 dice, y creyó a Dios y le fue contado por justicia, versículo 6, si no estoy mal. Ahora, ¿qué le prometió Dios a Abraham? ¿Qué le prometió? Una tierra, la cual no conocía, y es la tierra de Canaán. Ahora, yo escuché el comentario de alguien bien intencionado, no estaba cuestionando a Dios, sino que no entendía. Y decía, pero ¿cómo así? Pobrecitos los de Canaán, ¿cómo los van a quitar y quitar? Yo no entiendo, decía esa persona. Le dije, pues Dios mismo dijo algo. ¿Recuerdan ustedes en uno de los eventos cuando Dios estaba a través de su pueblo conquistando y les dijo, todavía no es tiempo, porque no ha llegado el colmo la maldad del amorreo? ¿Recuerdan? Hay texto así. Dios juzgó a todas esas naciones paganas y les quitó la tierra por su pecado, y ya Dios lo sabía, y se lo prometió ¿a quién? A Israel. Y hay unas promesas preciosas. Están estudiando Apocalipsis ahorita en cuanto a la tierra de Israel, ¿no? Y estamos viendo en Josué algo. ¿Cuál es la escena? Versículo 15. Versículo 14. Ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y verdad, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. Eso es lo que Dios quiere, que le sirvamos. Ahora, ¿cuál es la escena? Estaban ya por poseer la tierra. Moisés la vio, mas no la poseyó. ¿Sí se acuerdan o no? Iban a poseer la tierra. Ahora, en esa tierra había un paganismo impresionante, idolatrías. Tanto así que ofrecían en sacrificio a sus propios hijos y mataban a sus hijos para ofrecerlos a esos dioses paganos, que son demonios. Y entonces, en el versículo 15, él hace un desafío público. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy, porque vamos a pasar la tierra, a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, porque se mira hacia atrás también. La idolatría, ¿recuerdan ustedes la esposa de quién era, que no me acuerdo bien, que llevaba un ídolo, cuando sale, la esposa de Jacob? Raquel. ¿Sí? ¿Llevaba qué? Un ídolo. ¿Sí? Y el papá fue a reclamar, fue su ídolo. Se sentó sobre ellos. Dice, cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo, miren la consigna de un hombre de Dios, pero yo serviré al Señor. ¿Dice el texto? Yo y mi casa. Yo y la descendencia. Yo y las ramitas. Eso es lo que dice el texto. Yo y mi casa, ¿qué vamos a hacer? Yo no sé ustedes, dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Y estaban ahí, listos para poseer la tierra, listos para entrar. Josué capítulo 24, versículo 29. Después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en el Timnath Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel, miren lo que pasa aquí, presten atención por favor,
Sirvió Israel, o sea, el pueblo, a Jehová. ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo de Josué. ¿Y todo el tiempo de quién? De los ancianos que sobrevinieron a José, que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Miren, una iglesia, me contaba Pili, la iglesia donde está asistiendo, me dio tanta alegría, tiene 55 años de testimonio. 55, quiere decir que están en la tercera generación prácticamente. Ahora ya no, el ancianito está de 80 y pico años, el que comenzó ese ministerio ya, el testimonio. Ahora está su hijo y otros hombres, ¿sí? Porque vamos pasando. Entonces, si nosotros, los que estamos en este momento, ejerciendo el liderazgo que Dios nos dio por su gracia, que no merecemos, no somos fieles con nuestros hijos en la enseñanza, muy seguramente ese testimonio ¿va a qué? Va a tener tremendos problemas. Y si esos otros muchachos no le enseñan a los que vienen, va a ser lo mismo. Y miren ustedes, Jueces, el siguiente libro, Jueces, capítulo 2, versículo 10. Dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos, de esa generación, otra generación, con un tremendo problema, con un que manifiesta que la siguiente generación a Josué no hizo la tarea. ¿Qué dice el texto ahí? Una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Miren, en la iglesia del Señor es igual. Si los hermanos que son fieles, las mismas familias que están ahí, no enseñan a sus hijos a amar a Dios, le enseñan la palabra de Dios, cuando sean viejos estos líderes, la iglesia va a tener tremendos problemas, divisiones y otras cosas, porque no tiene un buen fundamento. Porque es que nosotros, es como Pablo le dice, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, de pasar el testimonio a otro, ¿no? Pablo no está ya no está con vida, hace muchísimos años, pero la iglesia prevalece y Dios pone personas. Pero nosotros tenemos un tiempo nada más en este mundo y debemos pasar el testimonio al que viene. Y el que viene también tiene que saber que debe pasarle el testimonio al que sigue después de él, para que haya generaciones que glorifiquen a Dios, que sirvan a Dios. Y en la iglesia, por eso quise dar este tema, es fundamental. 4 principios para tener una familia sólida. Sin familia no puedo tener ministerio eficaz. Puedo tener ministerio, pero eficaz no. Primero, Deuteronomio. Vamos nuevamente a Deuteronomio, capítulo 6. Ahí, ¿cierto? ¿Cuál es la escena? Israel va a poseer la tierra. ¿Cuál es el cuadro? Está el papá, los niños, están los abuelos, listos a poseer la tierra, para que vivamos el pasaje, nos adentremos en él y veamos la importancia de lo que va a pasar. Ahora, ese cuadro de la familia, listos en la frontera. Ahora, habían 2 cosas para hacer. Primero, deben conquistar al enemigo, no convivir con personas que eran idólatras. ¿Qué pasó con Salomón? ¿Qué le dijo su papá David? Creo que es en Reyes. Le dijo, voy a morir. Ya me quedan pocos días. Y le dio un consejo, esfuérzate y sé hombre en cumplir los mandatos de Dios. Esfuérzate y sé hombre. ¿Y qué hizo Salomón? Comenzó muy bien, pero después ¿qué? Una tremenda idolatría en el pueblo. Fracasó. Y eso le puede pasar a cualquiera, si se descuida. Y aquí vemos el primer principio que no es negociable, ninguno de ellos. Dice el versículo 1, estos pues son los mandamientos, estatutos, decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios. ¿Qué más dice? Todos, voy a leer hasta el versículo 5 y fíjense y póngale énfasis
que 3 veces, ¿sí? Se repite una palabra. Y cuando se repite esa palabra 3 veces, ¿qué significa eso? La totalidad, por lo que significa la palabra como tal. Dice ahí, versículo 2, para que temáis a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tu hijo, el hijo de tu hijo, o sea, el nieto, todos, segunda vez, los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, Israel, cuida de ponerlos por hora para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo vuestro corazón y con todas tus fuerzas. Todas. Primero, guardar cuántos estatutos de Dios. La palabra todos es todos. Y guardar significa cercar alrededor. Cercar alrededor. Eso significa guardarlos. Atesorarlos como un centinela. Pongo un vigilante aquí para que nadie venga y me quite lo que tengo ahí. Tengo que atesorar la palabra de Dios. Eso tenemos que hacer. La otra todos. Para que temas a Jehová tu Dios guardando ¿qué? Todos sus estatutos. ¿Sí? Primero, enseñar todos los estatutos. Segundo, guardar algunos estatutos. Todos los estatutos. Guardarlos, todos. ¿Sí? Pero la otra, amar a Dios con todo el corazón. Y cuando habla del corazón, la Biblia está hablando intelecto, emociones y voluntad. Usted y yo, y pregúntese ¿usted ama a Dios con todo su corazón? ¿Usted ama a Dios con pasión? ¿Usted se juega por la verdad de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Ama los estatutos de Dios? Y la otra, versículo 2, que es la que repetí pero no lo leí muy rápido. El hijo de tu hijo, versículo 2 al final, todos los días de tu vida. ¿Usted le va a enseñar o está enseñando a sus hijos todos los días de su vida al Señor, su palabra? Enseñarle la palabra de Dios todos los días. Dice todo. ¿Qué significa? ¿Qué destaca? La totalidad. No debe ser parcial. No debe ser por momentos. No debe ser algo que yo hago de vez en cuando. ¿Sí? Pero miren lo que dice el versículo 4. Primer mandato, se puede decir aquí. Principio. Mandatos hay muchos que ya leí. Versículo 4. Amarás a Jehová. Versículo 4, perdón. Sí. Oye, Israel. Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. Primer mandato para tener una familia sólida que hay que enseñarle a nuestros hijos, pero primero que estén nosotros. Oigan, muchachos, Dios es Dios. Dios es Dios. Jehová solo es Dios. Nadie más es Dios. Él es Dios. Singular. Los otros son espantapájaros, según Jeremías, cuando habla de los ídolos. Sus dioses paganos son espantapájaros, no son Dios. Jehová es solo Dios. Pero miren lo que dice el versículo 5. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ya lo dije, lo expliqué, pero sería el segundo que quiero mencionar. Amar con todo el corazón a Dios. Primer principio, no lo olviden, ¿cuál es? Jehová es Dios. Es el único. Al único y sabio Dios. Dice, creo que es Timoteo, no recuerdo bien. Al único y sabio Dios. Único. ¿Quién como Dios? En segundo lugar, vuelvo y lo repito. Amar con todo el corazón a Dios. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo mi ser. Y estas palabras que yo te mando hoy
¿Cuál es el mandato ahí? ¿Estarán dónde? ¿El corazón de quién? Aquí en el contexto. De los padres. No está hablando de los hijos. El orden de los padres. Si usted como padre tiene a Dios como primero en su vida, no antes puede usted enseñarle a sus hijos de Dios si no es así. Porque si un padre quiere enseñarle acerca de Dios a su hijo, pero su hijo ve que no es genuino, el hijo puede decir en su mente: papá, pero me confundes, quieres que yo ame a Dios, pero tú no lo amas. No hay cosa más perturbante, más dañina, que un padre le pida al hijo algo que él no está dispuesto a hacer o que no está haciendo. Eso lo confunde. Entonces, lo primero es amar con todo el corazón a Dios. Y luego sí, no antes, luego sí, enseñar a los hijos. Miren lo que dice. Y agrega, las repetirás. La palabra repetir significa perforar a tus hijos, punzar a tus hijos, repetir a tus hijos. Y hablarás, es inculcar la palabra de Dios, porque nuestro corazón es malo y se necesita inculcar, y eso es reiterativo. Entonces, primer principio, son 4. Oye, Jehová solo es Dios. Solo hay un Dios. A quien venerar, a quien glorificar, a quien seguir, a quien amar y a quien obedecer. Solo Jehová es Dios. Segundo principio para tener una familia sólida: amar con todo el corazón a Dios. Mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad. Con todo mi ser, con todo mi corazón, con toda mi alma, debo amar a Dios. Tercer principio para tener una familia sólida: luego sí, la enseñarás a tus hijos. Y miren lo que dice el texto ahí. Y la repetirás a tus hijos cuando tengas un devocional. Sí, el devocional hay que hacerlo. ¿Y qué del estilo de vida? Yo alguna vez creo que conté ese testimonio. Alguna vez yo iba con mis hijos cuando eran pequeños, y pues en Bogotá lo cierran a uno todo el tiempo, y a veces uno también cierra a algunos, ¿sí? Y salimos a un paseo fuera, un viaje más o menos largo. ¿Y cómo fue el paseo? Chévere, todos felices los muchachos. Y Oscar dijo: sí, nos encontramos con un tarado ahí que nos cerró, y nos encontramos, todo lo que yo dije lo repitió. Ay, con ese tonto que no sé qué palabras dije. Y de pronto quedaron ahí: uy, ¿cómo así? Miren, hay que enseñarle a Dios en todas las ocasiones que Dios permita en nuestra rutina diaria de trabajo, de nuestra vida, porque vamos a impactar. Con mi esposa hemos aprendido, ya somos viejos, a exhortarnos. Si estamos haciendo algo mal, yo acepto y ella acepta. Alguna vez también, estoy hablando de cosas mías, confesando pecados públicos. Alguna vez en el comedor estábamos comiendo y alguna cosa y hablamos de alguien. Y Carlitos, mi otro hijo que está en México ahorita, dijo: papá, no, mejor no hablemos de nadie. Y les dije: tienes razón, perdóname. Le dije: ustedes tienen todo el derecho, si yo estoy haciendo algo que no es, a decirme. Si no mostramos temor de Dios, si somos creyentes de solo domingo o martes o qué sé yo, día de oración, no, todos los días, en todas las circunstancias. Y he aprendido, ¿sí? No lo volví a hacer. Ahora, que nuestros hijos tengan la libertad de decirnos: papá, lo que tú estás haciendo no es lo correcto. Cuando mi hijo se fue a estudiar, uno de mis hijos, Sergio, tenía que estar lejos de nosotros, como primera vez que se despedía de nosotros hace un tiempo. Lo abracé en el aeropuerto y le dije: hijo, Sergio, el importante no eres tú, aunque te amo, el importante es Dios. ¿Por qué? Tenemos que darle el énfasis que es bíblico.
No es una religiosidad, la religiosidad desaparece. Que vean que su papá no es perfecto, pero que sí ama a Dios. Y que si sus hijos le cuestionan a usted algo que está haciendo mal, tengan el corazón para decir, saben que sí, hijo, vamos a obedecer a Dios. Y Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Yo no sé ustedes, pero yo y mi casa, esa es la responsabilidad, serviremos al Señor. Y dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. En cualquier tema, en cualquier lugar, Dios debe estar presente en las conversaciones. No es un devocional solamente, mis queridos. Sí, hay que hacerlo. No, es un estilo de vida con los hijos. Es más, no se preocupen si su hijo ve que usted fracasó en algo. Si usted reconoció que se equivocó y reconoce que es una falta contra Dios y reconoce que debemos agradar a Dios y agradece por eso, sus hijos también van a aprender a ser honestos. Porque no podemos nosotros, y algo que también le enseñé a mis hijos, lo digo porque aquí hay hombres con niños pequeños, yo le dije a Isabel, y lo mantuve todo mi tiempo, gracias a Dios por eso, a mis hijos voy a dejarlos ser como son. No que porque es el hijo del pastor, entonces tienen corona o tienen no sé qué, o mis hijos tienen que cuidarte de decir esto, porque entonces me haces quedar mal. Nunca les dije a mis hijos eso. Les pedí que hicieran lo que Dios pide que deben hacer, para poder tener autoridad. No les mostré hipocresía, porque si les muestro hipocresía les voy a enseñar a que realmente lo más importante es lo que dicen. Y no, lo más importante es qué dice Dios. Y si Dios avala, amén. Y si Dios no avala, pidamos perdón a Dios. Ahora, iban a poseer la tierra, estaban en la frontera. Oye, Jehová solo es Dios. Segundo, amar a Dios con todo el corazón, padres. Tercero, principio, cultivar, enseñar a los hijos de Dios, no como una religiosidad. No solamente los días domingos tenemos una forma diferente, ¿sí?, de ser, una sonrisa aquí, otra sonrisa allá, y el lunes ya no, y el martes tampoco, y el miércoles tampoco, hay reunión de oración, entonces sí, no, todos los días, y vez tras vez, en cada circunstancia, toda la vida es la idea. No como una obra teatral. Debe ser un estilo de vida, mis queridos. Un estilo de vida. Sin caretas. Dios quiere eso. Y saben, los hijos son tan inteligentes, son ellos captan todo, que ellos van a ver si usted está fingiendo algo. Trata mal a su esposa, llega a la iglesia, una sonrisa, y pero ¿cómo así, papá riéndose? Y trató mal a mi mamá. ¿Me están siguiendo? No, es un estilo de vida. Es un estilo de vida. Y como somos pecadores, pues vamos a tener que ser exhortados por nuestros hijos algunas veces. ¿Usted está con ese corazón dispuesto para recibir la exhortación de su hijo? Y agradecer, además, porque otros se molestan. Agradecer, obviamente con respeto, según como uno los críe, ¿no? En último lugar, Deuteronomio capítulo 6, versículo 10. Versículo 10. Voy a leer, sí, versículo 10. Versículo 9 me faltó leer, ¿no? Versículo 8. Y las atarás como una señal en tu mano, o sea, sujetar y compactar, y estarán como frontales entre tus ojos, la palabra de Dios. Y las escribirás significa grabar y delinear, registrar, ¿sí? Registrar significa, ahí quedó registrado, no fue que pasó así fugazmente, la palabra de Dios, en los postes de tu casa y en tus puertas. Versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac, Jacob, que te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate. Mucho cuidado. Como un centinela estar ahí,
de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios, ¿qué? Temerás, y a Él solo adorarás. Es la idea de servirle. En el original, adorarlo, sujetarlo, y por tu nombre jurarás. Temer a Dios. Temer a Dios. ¿Cuánto nos ha bendecido el Señor? Ahora, ¿cómo actuamos nosotros? ¿Con arrogancia? ¿Con autosuficiencia? Miren, para no caer en ese pecado de creer que somos mucho, debemos tener temor de Dios. ¿Qué significa? Y terminamos ahí. Me gustaría que lo digan ustedes. Las dos. ¿Qué significa el temor de Dios? Tiene dos connotaciones. ¿Qué significa tener temor de Dios? Reverenciarlo. Hay un proverbio que dice que el principio de la sabiduría Es el temor de Dios. Pero la palabra como tal. Porque si no tenemos el concepto, pues sí, el principio de la sabiduría, qué bueno lo sabemos, el temor de Dios. ¿Y qué es el temor de Dios? Muy bien. Primero, ya lo dijeron don Manuelito y la hermana. Primero, reverenciar a Dios. Reverenciar a Dios. Pero tener susto y pánico porque Dios es santo. Miren, yo como mis hijos me hablan, ellos me tienen respeto, porque yo los he respetado y también los he disciplinado. Hay padres, hay hijos que son ¿qué? Altaneros con sus padres. Le hablan como un coigual. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Con susto, porque Él es santo. ¿Recuerdan cuando Isaías en capítulo 6 decía, soy hombre muerto? Soy hombre muerto porque vi a Dios. Susto ante Dios. Es que Dios es Dios. A ver, Dios no es un coigual a nosotros. Él es el único que merece toda la honra. Y cuando nos acercamos a Dios debe ser con reverencia, pero con susto a Él. Porque Él es fuego consumidor también. ¿Me explico? Dios es amoroso, Dios es bueno, pero Dios también es fuego consumidor. Y la reverencia tiene que estar ahí, y el temor, el susto de saber que estoy en su presencia también. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Cómo se acerca usted a Dios? 4 principios. Ojalá queden en la mente, en el corazón, y propongamos cumplirlos. Para tener una familia sólida, es para el bien nuestro. ¿Cuáles son? No importa el orden. Jehová uno solo es. Ahí comienza todo. El reconocimiento de quién es Dios. Cuando a él le preguntaban, ¿quién? Yo soy el que soy, ¿no? ¿Recuerdan uno de los nombres de Dios? Segundo, amar al Señor tu Dios, y habla de todo tu corazón, de todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo mi ser. Amar a Dios. Tercero, voy a imprimir en el corazón de mis hijos que Dios es Dios. Es algo real, no es una religión más. Y cuarto, temer a Dios, que es tener susto ante su santa presencia, pero también reverenciarlo y honrarlo. Y que sea así en nuestras vidas, hermanos. Y de esa manera estoy completamente seguro que agradaremos al Señor en lo que pensemos y hagamos para Él, ¿no? Voy a pedir a Edith si por favor termina orando, que Dios les bendiga, hermanos. Y el domingo, si Dios permite, estaremos otra vez